La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, deseando con todo nuestro corazón que la gracia y bendición del Dios Todopoderoso sea con usted, con su familia y con la iglesia y los siervos del Señor. En esta tarde vamos a continuar la consideración de los temas familiares. Hace 8 días, martes, consideramos el tema alusivo "Esto es mi cuerpo", y hoy "Esto es mi sangre". El tema general, modelos bíblicos familiares; tema específico, la vida y la sangre, sustentado precisamente en la expresión de nuestro Señor y Salvador cuando dijo: "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados". Y en ese contexto vamos a abordar nuestro tema, no sin antes hacer una breve oración, pidiendo al Señor que sea propicio y su Santo Espíritu nos enseñe, nos instruya, nos recuerde todas las cosas y nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, estamos hoy aquí delante de ti, no solo dándote gracias por tus misericordias y favores que día a día tú haces patente, sino también, Señor, para suplicarte que en este momento seas propicio a nuestra vida y que la consideración y reflexión que haremos de tu bendita palabra sea de bendición, orientación, consejo a nuestra vida y sobre todo para gloria tuya. En tus manos estamos, Cordero de Dios, que tu Santo Espíritu nos asista y nos dirija. A ti la gloria por siempre, Cristo eterno. Amén. De acuerdo a lo señalado ya, hermanas, hermanos, nuestro tema específico, la vida y la sangre, y tiene como base Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice de la manera siguiente: "Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas". Creo que este es un texto que, si bien es cierto, lo podemos leer de corrido, sin embargo, desde mi punto de vista, tiene tres elementos fundamentales que me llevan a leerlo de nueva cuenta, separando estos dos elementos para una mejor comprensión de lo que nos revela la Escritura. Porque la vida de la carne en la sangre está, el elemento fundamental, la sangre. Segundo, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Elementos fundamentales para hacer expiación por vuestras almas. Y tercer elemento, y la misma sangre hará expiación de la persona. Creo que estos tres elementos de lo que nos refiere Levítico 17:11 no los debemos perder de vista porque son el corazón y la esencia de lo que en el desarrollo y reflexión de nuestro tema haremos. Nuestro tema, página 86 de la revista Nueva Raza, presenta una breve introducción que a la letra dice así: nuestro tema de entrada es de contenido teológico, pero deseamos abordar el asunto desde el punto de vista de la herencia racial, conociendo que somos herederos involuntarios de un pasado manchado de pecado por la desobediencia de Adán y Eva. Y a partir de esta breve introducción, desarrollaremos dos puntos para terminar en una conclusión. El primer punto: la familia de Dios recibe su herencia de una fuente purísima,
la familia de Dios recibe su herencia de una fuente purísima. En primer lugar, quiero referirme a lo dicho por el apóstol San Pablo a los Efesios 2:19, que a la letra dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué dice nuestro punto uno? La familia de Dios recibe su herencia de una fuente purísima y tiene como base lo dicho por el Señor Jesús en Mateo 26, 27 al 29, que nos recuerda el momento justo cuando el Señor instituye el memorial que conocemos como cena o mesa del Señor, y que en los versículos correspondientes de Mateo 26 dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como dije hace un momento, el martes pasado, abordamos lo concerniente al versículo 26, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y el día de hoy, a propósito de nuestro tema específico, la vida y la sangre, abordaremos lo concerniente al versículo 27. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. Esto, hermanos, que me permití leer en Mateo 26 y de manera específica en el versículo 28, lo encontramos también en Marcos 14:24, Lucas 22:20 y 1 Corintios 11:25. Pasajes paralelos en donde los evangelistas y el apóstol Pablo refieren precisamente las palabras que el Señor Jesús pronunció cuando instituyó el sacramento. La sangre del nuevo pacto nos lleva a considerar la obra redentora del Señor Jesús, misma que da lugar a una nueva corriente de vida, a una vida nueva, a una vida superior, a una vida abundante por la sangre preciosa de Cristo Jesús, de quien recibimos ya no la herencia de pecado que nuestros padres recibieron, sino una herencia nueva, limpia y sin contaminación. Esto es extraordinario, único, que solo es posible, no solo mediante el sacrificio de Cristo Jesús, sino del derramamiento de su sangre, mediante la cual ahora nosotros tenemos vida y vida eterna. Así que nuestra genealogía, si bien es cierto, en cuanto a la carne, proviene del pecado de origen, con motivo de la desobediencia de Adán y Eva allá en el huerto del Edén,
y que nos lleva a hacer nuestras las palabras del salmista, del rey David, cuando dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Adán, el primer hombre, nos transmitió la consecuencia del pecado, entre otras, la separación de Dios y la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos recibimos la inclinación a pecar, esto derivado del pecado de origen. Esa tendencia a lo malo, esa inclinación normal, natural hacia la maldad, hacia el pecado, deviene precisamente del pecado de origen con motivo de la desobediencia de Adán y de Eva. Pero ante esta triste realidad que la misma Escritura nos revela, hay una palabra, decía hace un momento, extraordinaria, única, maravillosa, que el Señor Jesús pronunció cuando estuvo en aquel aposento con sus discípulos, cuando después de haber dado gracias y partido el pan y dado a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice el Santo Evangelio que también tomó la copa, bendijo, dio gracias y dio a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Eso no significa que literalmente aquel jugo de la vid que estaba en aquella copa fuera la sangre del Señor Jesús, sino que el Divino Maestro tomó ese elemento para simbolizar efectivamente la sangre que horas después brotaría de sus venas y de su cuerpo herido y molido en expiación por nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Esto es mi sangre, dijo el Señor. Los creyentes en Cristo hemos aceptado en nuestro corazón no solo lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, sino el mismo Cristo. Lo hemos hecho nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios. Así que ya no tenemos un pasado manchado, sino una nueva vida por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Cristo es nuestra vida y su sangre, nuestra sangre. Por eso decía el martes pasado que cada vez que participamos nosotros del memorial o sacramento de la Cena del Señor, lo debemos hacer con temor, con reverencia, con solemnidad, en plena certidumbre de fe, viendo no solo hacia el pasado, es decir, al sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sino viendo también hacia el presente, esto es, a las bendiciones espirituales que Dios nos concede hoy día en Cristo Jesús, pero que también es un memorial que nos lleva a ver hacia el futuro, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que al participar de la mesa o cena del Señor, no solo recordamos su muerte,
sino que también anunciamos su venida. Y esto nos envuelve en una presencia especial que por el Espíritu Dios nos concede en Cristo Jesús. Una comunión no solo con el Señor, sino el Señor con nosotros. Una comunión entre nosotros como miembros de la familia de Dios y todos con Cristo y Cristo con nosotros. Porque el pan que se nos da después de haber sido consagrado al Señor simboliza la comunión con Cristo. El jugo de la vid que se nos participa después también de ser consagrado simboliza de igual manera la comunión que tenemos con Cristo. Así que, amados hermanos, cuando nosotros decimos que somos parte de la familia de Dios, significa que ahora, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, nosotros podemos ser miembros de esa familia, de ese linaje escogido, de esa nación santa que llamados a ser, hemos sido llamados a ser por la fe en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso nos gozamos, nos regocijamos y alabamos y glorificamos a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Por otro lado, hermanos, por lo que se refiere al segundo punto de nuestro tema, dice la sangre de Cristo, nuestra redención. Quiero aquí no solo traer a su corazón lo dicho por el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, sino lo dicho también por el salmista en el capítulo 49, versículos 6 al 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La escritura es muy clara y el salmista reconoce que la redención del hombre, la redención de su alma, efectivamente es de gran precio y que ni los holocaustos y sacrificios de los toros, de los becerros y de los machos cabríos son suficientes para redimir el alma de la muerte. ¿Por qué entonces Dios ordenó en la ley los sacrificios y los holocaustos en expiación por el pecado? Los ordenó efectivamente para manifestar su justicia, pero también su misericordia y su amor, a fin de que su pueblo se guardara en esa relación con Dios. Y de esa manera Israel se mantuviera en gracia siempre delante del Señor. De ahí el texto de Levítico 17:11 que leímos como base de nuestro tema. Porque la vida de la carne y la sangre está, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Si bien es cierto, decía, toda la sangre no era suficiente para redimir el alma de la persona. Sin embargo, Dios ordenó
para que de esa manera Dios ordenó sus sacrificios y holocaustos, para que de esa manera no solo se cubrieran los pecados que el pueblo había cometido contra Dios, sino que también el pueblo se guardara en esa relación de comunión, de misericordia y de gracia con Dios. Pero sobre todo, amados hermanos, estos sacrificios prefiguraban lo que en su momento y en el tiempo de Dios, Cristo cumpliría por nosotros en la cruz del Calvario. Juan el Bautista, cuando el Señor Jesús bajó las aguas del Jordán para ser bautizado, le vio y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto que se anunció desde el Antiguo Testamento y que Juan el Bautista también afirmó, se cumple efectivamente en la persona de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, cuando Él ofrenda su vida en expiación por el pecado de la humanidad, por el pecado de todos nosotros. La expiación es el acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Y el Señor Jesús, amados hermanos, está dispuesto a pagar el precio de nuestro rescate, de nuestra redención, de nuestra salvación. Él expió, Él pagó, Él quitó, Él borró la culpa para que ahora nosotros, por la expiación que Él hizo por nuestros pecados mediante el derramamiento de su sangre preciosa, seamos justificados, seamos hallados en gracia delante de Dios y día a día participemos no solo de su comunión, sino de sus misericordias que son nuevas cada mañana. Así que, si bien es cierto, como Cordero de Dios, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo, dice el profeta Isaías, Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Por eso cuando el Señor Jesús exclama ya en la cruz la sexta palabra, consumado es, proclamó su victoria sobre el pecado y sobre el autor del pecado, esto es, sobre Satanás, y exhibió públicamente a los principados y potestades demoníacas y de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz, para que después, al tercer día, se levantara victorioso de los muertos, venciendo así al sepulcro y a la muerte. Así que si bien en la cruz, mediante el derramamiento de su sangre y el sacrificio de sí mismo en holocausto, en pago y en expiación por nuestros pecados, el Señor Jesús vence al pecado y a Satanás, en su resurrección vence al sepulcro y a la muerte. Y es ahí, amados hermanos, donde radica precisamente la esencia de esa nueva vida que tenemos de Dios por la fe en Jesucristo y que por el Espíritu Santo nos ha sido implantada
en nosotros, por cuanto que el Espíritu ha venido a morar en nosotros y ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe su primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Cristo, somos de Dios. Por eso decíamos hace un momento, Cristo es la vida de nuestra vida y la sangre de nuestra sangre. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Nuestra vida está en función y en razón de la vida de Cristo en nosotros. Y esto nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llena de gratitud. Si bien es cierto, el salmista en el capítulo 49, versículos 6 al 8, dijo que la redención del hombre es de gran precio y no se logrará pagar jamás. Cristo, el Cordero de Dios, inmolado por nosotros desde antes de la fundación del mundo, fue el único que hizo posible el pago de la deuda que en su justicia Dios demandaba para que el hombre fuera restituido en esa posición de gracia, de comunión, en la presencia misma de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros, por amor a nosotros. Así que esa justicia divina deja ver el amor y la misericordia y la gracia de Dios, mediante las cuales ahora nosotros podemos acercarnos hasta el altar de las misericordias y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. La sangre de Cristo, como dice Hebreos 9:14, purifica nuestras conciencias, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso el mismo apóstol Pedro dice: hermanos, que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios adquirió para sí un pueblo especial, un pueblo único, a precio de sangre, la sangre de Cristo. Y ese pueblo, esa familia, la constituimos todos los que por la fe hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y le hemos confesado como nuestro Señor y Dios. Esa familia la constituimos aquellos que estamos dispuestos a seguir las huellas, las pisadas y el ejemplo
de nuestro Señor y Salvador mediante la obediencia a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos, a su palabra. Esa familia de Dios la constituimos aquellos que estamos dispuestos a vivir en su amor, en su comunión, en su temor, en su espíritu, en su obediencia, en su servicio. Esa familia de Dios la constituimos aquellos que estamos dispuestos a guardarnos en santidad hasta que Él nos llame a su presencia o Él venga por nosotros. La sangre de Cristo nos purifica. Esa sangre nos lava, nos limpia, nos da vida, la vida de Dios que por su Espíritu Dios ha puesto en nuestros corazones. Y por esa sangre preciosa, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro por el camino nuevo y vivo que Cristo trazó a través de su carne rota en la cruz del Calvario. Cuando nosotros, como iglesia, nos mantenemos en esa comunión con Cristo y de los unos con los otros, y Cristo con nosotros, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, amados hermanos, es maravillosísimo considerar en el Señor y por el Espíritu de nuestro Dios a la luz de lo que la palabra de Dios nos revela, lo dicho por el Señor cuando instituyó el memorial de la cena, a lo cual el apóstol Pablo se refiere en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No podemos sustraernos de considerar esta porción escritural referida no solo al cuerpo, sino también a la sangre de Cristo. Por ese cuerpo, como dijimos el martes pasado, tenemos vida y vida eterna. Por esa sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario, ahora nosotros hemos sido lavados, limpiados, comprados, justificados, redimidos, salvos para la gloria del Señor. Y esto, hermanos, es simplemente maravilloso. ¿Por qué el Señor, Dios Padre, hizo esto en Cristo, su Hijo amado, quien nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca y con todo quiso quebrantarlo? ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo no podía haberlo alcanzado jamás. Los ángeles tampoco. Tenía que ser uno, como dice Filipenses 2, que en forma de hombre, siendo semejante a nosotros, se ofreciera a sí mismo por nosotros en la cruz, para que de esa manera nosotros fuéramos redimidos,
cuando Cristo expió, pagó el rescate y el pago de la deuda que nosotros teníamos con Dios. Dios previó y proveyó el medio por el cual usted y yo ahora somos salvos. Decía nuestro hermano Timoteo Gutiérrez Cintora, si Dios me concediera 10 vidas y las 10 vidas las dedicara de tiempo completo a servir a Dios, ni con las 10 vidas lograría yo pagar lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué hemos recibido de Él? No solo el perdón de nuestros pecados, no solo la salvación, no solo la vida eterna, sino todo género de bendiciones espirituales, celestiales, que Dios hasta aquí nos ha concedido. Él nos ha guardado, nos ha amparado, nos ha defendido, nos ha librado, nos ha guiado, nos ha sustentado, nos ha sanado, nos ha provisto. Hermanos, cuántas cosas ahora tenemos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un día intentamos dejar el alcohol, no pudimos. Un día intentamos dejar el cigarro, no lo logramos. Un día quisimos apartarnos de la droga, nos fue imposible. Otros de la idolatría, de la hechicería, de la maledicencia, de los adulterios, de las fornicaciones y de cuantas otras cosas más, y nunca lo logramos. Nunca lo logramos por nosotros mismos. Pero cuando volteamos a los cielos nuestros ojos, dijimos como el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová en la persona de Cristo, su Hijo amado de los cielos, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y un día nos encontró, nos levantó, nos rescató, afirmó nuestros pies sobre la roca y puso cántico nuevo en nuestros labios. Quitó las ropas de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra corrupción, de nuestra inmoralidad. Las quitó y nos dio vestidos nuevos de justicia, de santidad, de bondad, de piedad. Bendito sea el Señor para siempre. Y por eso un día, como iglesia, nos presentaremos delante de Él con un ropaje espléndido, de lino fino, blanco y resplandeciente. Hermanos, guardémonos en esa comunión con Cristo, en la santidad a la que hemos sido llamados por el Señor. Y si usted, querido amigo, oyente, familiar de alguno de nuestros hermanos que nos está escuchando, ha intentado una y otra vez salir del hoyo, del abismo, del lodo cenagoso en el cual se encuentra y no ha podido, vuelva sus ojos a Cristo, venga a Él y con un corazón contrito y humillado, pídale perdón, rinda su vida, entréguele todo su ser a Dios, a Cristo. Y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, todos sus pecados, borracheras, mentiras, adulterios, hechicerías, homicidios, todo lo que usted haya hecho contra Dios, le será borrado, le será quitado. Y el Señor le dará un nuevo corazón que venga a ser templo y morada de su espíritu, para que de ahí en adelante usted camine con Cristo y sirva al Señor y testifique a otros de lo que Cristo ha hecho por usted. Solo Dios hace al hombre
feliz. Solo Cristo puede darle una nueva vida y solo el Espíritu Santo le puede convencer de pecado, de justicia y de juicio y llevarle a los pies de Jesucristo. Enternezca su corazón y ríndase al Señor. Para concluir, el Señor nos ofreció su sangre. Por eso ahora somos de Él. Somos de Cristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Él. Nuestra vida le pertenece. Y por ello tenemos herencia eterna en los cielos. De ahí que no solo somos herederos, sino coherederos juntamente con Cristo. Vivamos, por tanto, la vida victoriosa para ser dignos por la sangre de Cristo de esa vida nueva, abundante, superior y eterna que el Señor nos ha prometido en su presencia en los cielos como hijos de Dios. La vida y la sangre de Cristo son determinantes para que nosotros tengamos vida y vida eterna. En esta tarde, noche ya. Dele gracias. Hermano, hermana, familia, dele gracias. Estamos a punto de terminar un año más, 2024. Démosle gracias al Señor por todas sus misericordias. Como dice el apóstol Pablo, siendo esto así, entonces presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermanos, no nos conformemos a este siglo, sino como un sacrificio vivo presentémosle al Señor todo nuestro ser. Que el Espíritu, por su palabra, renueve nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad para que estos sean siempre conforme a los sentimientos, pensamientos y voluntad de Dios. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, Señor. Gracias. Porque a través de tu palabra nos recuerdas que un día llegamos a ti no solo tristes, sino derrotados y fracasados. Pero ahí cuando nosotros creímos que ya no había salida, que ya no había respuesta o solución a nuestra condición, allí, allí, Señor, te presentaste, nos levantaste, nos lavaste, nos limpiaste, nos diste un nuevo corazón, una nueva vida. Y por eso en esta hora te adoramos y nos rendimos a ti como una ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Tu vida y tu sangre son nuestra vida, son la razón de nuestro ser, de nuestra existencia. Por tu vida, por tu sangre, por tu sacrificio, por tu resurrección, Señor, nosotros tenemos vida, somos partícipes de la naturaleza divina y miembros de la familia de Dios. Linaje escogido somos por la sangre preciosa del Cordero. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ayúdanos
a guardarnos, Señor, en esta comunión, en esta unidad, en ese espíritu de gratitud a ti por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Guarda a nuestros hijos, Señor. Guarda nuestro hogar, guarda nuestra familia. Guárdanos, Señor Jesucristo, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, y que en este fin de año que se aproxima 2024, oh Señor, tu gracia, tu misericordia y tu amor sobreabunden en cada corazón, en cada matrimonio, en cada hogar, en cada familia, en cada uno de tus siervos, de tus siervas, en cada una de las congregaciones que conforman tu iglesia, la iglesia que ha sido lavada y comprada a precio de sangre, Señor. Tú dijiste, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo creemos, lo vivimos y así lo testificamos. Gracias, Señor Jesucristo. A ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza para siempre, mi Señor. Pongo en tus manos la vida de todos nuestros hermanos y hermanas que padecen algún dolor, alguna enfermedad, que están enfrentando algún problema especial, como padres, como hijos, como jóvenes, como mujeres, varones o ancianos. Tú nos conoces tal cual somos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Extiende tu diestra de poder, di tu palabra y da sanidad por la sangre preciosa que derramaste en la cruz por nosotros. Da sanidad a los enfermos, da libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, Señor. Vida eterna a los que a ti se alleguen. Oh Señor, a ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza para siempre. En este momento, permítenos decirte como tu siervo, el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en el Señor para todos. Una feliz Navidad y un bendecido año 2025 a nombre del Presbiterio Colima y Michoacán. Y sobre todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. La paz de Dios.